Gracias por venir y atender los foros ARCBO en Arbo. Este es nuestro segundo foro del día. Mañana les quiero invitar también que tendremos dos actividades. El arquitecto colombiano Lorenzo Castro estará también presentando su trabajo y tendremos al final una pequeña conversación con Lorenzo, Martino Stirli y Nuno Brandao Costa, que se encuentra a mi lado. Yo quiero dar las gracias a la organización de Arbo, a Sofía Lanús, a María Paz Gaviria y a Julián Jerez por toda la ayuda, por la receptividad en la creación de este programa, y espero que todos lo disfruten y nos acerquemos a la arquitectura desde otro punto de vista y desde otra mirada. Para mí es un placer hoy presentar a Nuno Brandao Costa, quien está aquí a mi izquierda. Nuno Brandao Costa es arquitecto titulado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto. Nuno Brandao Costa es un profesor asociado en la Universidad en Proyectos 4 desde el año 1999. Hizo sus procesos de entrenamiento y educación como arquitecto en la oficina de Herzog y de Meuron en Basel, con José Fernando González y Paulo Providenza en Porto. En 1998 ganó el concurso, el primer puesto para la librería central de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nova en Lisboa y el segundo premio para el proyecto de la Embajada Portuguesa en Berlín. Desde ese entonces, Nuno Brandao Costa tiene su estudio en la ciudad de Oporto. En noviembre del 2004 ganó el Jornal Expreso de 12 años, que es el premio, un premio de arquitectura. También ganó el premio Cecil 2008 para el proyecto de Viriato y ha sido nominado a varios premios, entre ellos el premio europeo Mies van der Rohe del 2008 por la finca en Busos. Actualmente es profesor visitante en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, así como en la Facultad de Arquitectura de Oporto. Su trabajo ha sido reconocido en innumerables bienales, entre ellas la Bienal la Trienal de Lisboa, y actualmente también es expositor en la Bienal de Chicago Make New History, curada por Sharon Johnston y Mark Lee. Muchas gracias por estar aquí. Nuno, un placer de tenerte. Bienvenido. Muchas gracias, Camilo. Bien, antes de más gustaría decir que soy portugués, voy a intentar hablar español y agradecer vuestra invitación de Artbo y de Camilo en particular. Es con mucho placer que estoy aquí. Es la primera vez que estoy en Colombia, en Bogotá. Por la mañana he visto un poco de la arte que se hace aquí, que me ha gustado muchísimo, me ha dicho muchísimo, son cosas que me dicen mucho. Y también he visto mucha arquitectura de gran calidad que se hace aquí también en vuestro país. Bien, cuando Camilo yo soy arquitecto y como todos los arquitectos que hacen práctica, hacemos sobre todo edificios, construimos edificios públicos, viviendas, pero Camilo me ha pedido, como estamos en una feria de arte, de hacer una charla sobre esta relación entre la arquitectura, los arquitectos y las formas de exponer. Y cómo el arquitecto se depara con este tópico, este tema de organizar el espacio para exponer y dar una representación al espacio cuando tenemos algo que demostrar. Y entonces, organizando la charla, me di cuenta que en estos años de práctica ha habido ya una serie de situaciones de esta que os voy a presentar y entonces decidí dividir en temas también en tipos, digamos, estas formas de hacer esta temática. Y le llamé la arquitectura de la exposición. Está escrita en portugués, pero pienso que es fácil para vosotros de traducir al español.
Camilo le ha llamado la forma, ¿cómo se llama? La forma... Sí, y que es un nombre quizá más interesante que el mío. Bien, la primera parte de esto le llamé estructuras efímeras e estructuras perennes, que es, no sé si entienden, pero es decir que el arquitecto ha llamado a intervenir, a organizar el espacio para exponer algo, contenidos, de lo que sea, en estructuras preexistentes, en edificios, en el caso de edificios históricos que tienen estructuras muy fuertes y históricamente muy consolidadas, que el del punto de vista físico, que el del punto de vista simbólico. Entonces, la temática, la complejidad es cómo organizar el espacio, que tiene un carisma muy fuerte, pero muchas veces no tiene la naturaleza para hacer la exposición, porque después los curadores, los comisarios, tienen una idea sobre cómo exponer los contenidos que no es compatible de una forma inmediata con estos espacios. Entonces, la primera, voy a mostrar en esta sección 3 exposiciones. La primera fue una exposición que un curador portugués muy conocido, que se llama Sergio Má, muy conocido en Portugal y en España también, ha hecho con una serie de fotógrafos portugueses muy buenos, jóvenes, para hacer un retrato social de la precariedad del trabajo. Esto es la pantalla, es una de las fotos, y entonces se llama, esta es la temática de mostrar ambientes de trabajo más o menos precarios, de condiciones sociales más difíciles, y hacer un trabajo fotográfico con varios artistas que cada uno con su propia idiosincrasia iría a representar. Entonces veis aquí el espacio que me han dado disponible, que es el sótano de un edificio del siglo XIX en Porto, que es la Alfándega, que tiene una estructura metálica, es uno de los primeros edificios de arquitectura metálica en Porto, y tiene su sótano que está bajo, a la cota del río. Es una estructura porticada de piedra con arcos y pilares muy fuertes. Y entonces aquí la idea era cómo crear en esta estructura, que es una estructura transparente, planos continuos para exponer las fotos. Y al mismo tiempo cómo hacerlo sin desvirtuar la calidad y la belleza de este espacio. La mayor parte de los contenidos eran fotografías y había 2 vídeos. Entonces decidí de crear un primer espacio junto a la escalera para una primera proyección de vídeo, y el último espacio, este vacío, también para el vídeo. Y entonces en esta estructura, que es muy fuerte, decidí de contraponer una otra estructura también porticada, para tener unos planos continuos y hacer entonces un plano más neutro para exponer las fotos. Sí. Entonces veis aquí un poco la idea, que es de oposición entre esta estructura de piedra muy fuerte, muy tectónica, y una estructura muy ligera de madera, amovible, efímera, donde se pone después un plano continuo blanco, pero que al mismo tiempo tiene una relación casi aritmética con la estructura existente. ¿Puedes pasar? Entonces se ve aquí la entrada, la primera intervención para hacer la proyección vídeo, y este elemento que está destacado de la piedra. Y aquí veis una vista general donde se entiende lo que estaba intentando, en que
he producido estas galerías paralelas con esta estructura de madera que está ligada a la estructura de piedra, pero al mismo tiempo valoriza también la lectura de esta estructura preexistente. Y al final lo dejo vacío y como se queda más oscuro podemos hacer también las proyecciones vídeo. También en esta temática, en la primera Trienal de Lisboa en 2007, hace 10 años, me pidieron también de hacer una instalación, pero aquí la cuestión era diferente, que los contenidos eran muy diversos, muy diferentes. Había maquetas, fotografías, dibujos, vídeos, todo muy disperso. Y el espacio disponible también era un espacio muy fuerte, una ala, una nave alfandegaria con 100 metros. Y entonces la idea fue de crear una mesa, ¿se dice? Una mesa muy grande, baja, con una anchura muy larga, iluminada, y para después cada curador servirse de esa mesa de una forma indiscriminada. Al mismo tiempo, esta mesa tiene una relación casi obvia con el espacio. Sigue su longitudinalidad. Y del otro lado de la mesa ha puesto una pantalla para después también de una forma casi muy libre cada uno de los curadores hacer su proyección. Esto es la axonometría del sistema constructivo, que más una vez es una estructura homogénea que se repite de una forma indiscriminada. Y aquí veis una foto con esta mesa longitudinal y del lado, a la mano derecha una pantalla continua en un plano superior, es decir, hay un plano horizontal bajo y hay un plano vertical superior para los vídeos. Y en esta mesa, entonces, puedes pasar, veis de una forma más o menos muy libre, cada contenido se disponía de una forma muy natural. Y claro, había después esta relación entre la estructura de esta mesa y la estructura del edificio, las vigas y las ventanas, claro. Al final, para enfatizar esta idea de cuasi infinitud, hemos ponido un espejo que da esta ambigüedad a esta estructura que es muy rígida y muy objetiva. El último caso de este capítulo fue también en el primer edificio, pero en la planta superior, y me han pedido de organizar, aquí también he hecho la curaduría, una exposición sobre la arquitectura del vino, porque en el norte de Portugal hay una gran producción de vino y de vino de Porto también, y hacer esta relación entre el paisaje, que es un paisaje muy fuerte, pero no es un paisaje natural, es un paisaje construido por la mano del hombre y también por las nuevas construcciones que los arquitectos hoy en día hacen, que son las bodegas. Se llamaba las construcciones del vino. ¿Vale? Entonces, más una vez, he construido este sistema autoportante con unas paredes en cortiza, ¿se dice cortiza? Cork, ¿cómo se dice cork? Corcho, que es el material del vino que tapa las botellas, pero es un material muy interesante porque huele, y habría aquí esta cuestión sensorial del vino, y es autoportante, puedes hacer bloques autoportantes. Entonces, estos muros son de corcho, autoportantes, y entre los muros hay un plano de luz donde están impresas las fotos de cada una de las bodegas que hemos cogido, y la exposición era un poco esto, ¿no? Crear una estructura arquitectónica
para enfatizar el paisaje. ¿Puedes pasar? Esta es la entrada de la sala. Y aquí veis entonces esta estructura muy neutra, sin color, casi negra, que enfatiza después, puedes pasar las fotos. Más una vez hay esta relación más o menos obvia entre una construcción de una estructura que tiene una matriz y la estructura existente del edificio. Y entonces, claro, el protagonista de la exposición son las imágenes de las bodegas. Y al final también en el muro, de una forma muy sencilla, había unas proyecciones, vídeos de unos filmes también de los ambientes de estos espacios. Aquí os voy a enseñar una otra cosa diferente. Llamé expor un dispositivo arquitectónico para expor, porque es un título complejo, porque también este proceso fue muy complejo y muy interesante. Para la Trienal de Lisboa, en 2017, me han invitado a mí y a más dos arquitectos, un arquitecto americano, un estudio americano, Johnston Mark Lee de Los Ángeles, y un estudio belga, Office Custom Gears David van Severen, para hacer un trabajo conjunto para la Trienal. Y el comisario ha venido, nos ha puesto juntos y nos ha pedido de hacer algo sobre la forma y la autoría. Claro, cuando el comisario se llamaba Diogo Sejas López, infelizmente se ha ya morido, era un tipo fenomenal, pero bien, nos ha venido y nos ha pedido para hacer algo sobre forma y sobre autoría. Claro, cuando te piden, esto es algo que los arquitectos, la forma y la autoría, pienso yo, es algo que los arquitectos viven de una forma cotidiana, de un modo cotidiano. Pero cuando alguien viene y te pide para hacer algo sobre esta temática, ficas un poco sin saber qué hacer. Entonces, después de muchos ensayos, de mucha discusión, esto fue un trabajo de más de un año y hemos llegado iniciamos haciendo formas arbitrarias, cosas sin mucho interés o con interés relativo, y al final hay un momento que decidimos de orar para nuestro trabajo ya hecho, los edificios que habíamos ya construido. Y entonces decidimos de cada uno de nosotros coger 2 espacios de los otros 2, éramos 3, para hacer una selección, una curaduría de 12 espacios ya existentes, ya construidos. Y después reproducirlos a la escala natural, a la escala 1 para 1. Y esto fue un primer trabajo. El segundo trabajo después fue decidir cómo compor estos espacios, cómo conectarlos unos con los otros, ya que eran espacios que vienen de edificios y estos espacios en su origen no tienen relaciones unos con los otros. Y la tercera cuestión fue cómo implantar este conjunto en una preexistencia. Además, un patio muy interesante junto al río en Lisboa, con el entorno de un edificio industrial de la compañía eléctrica portuguesa. Y la última cuestión fue cómo construir esta cosa a la escala real, a la escala 1 para 1. Entonces, esta fue la composición final, que tiene un criterio más o menos esto, de no poner espacios del mismo autor juntos unos con los otros,
ser fecha de modo a ficar adecuada à geometria do espaço existente e com vistas que nos pareciam interessantes hacia el río, hacia los edificios vecinos, y también de crear oposiciones de escala, salas grandes con salas pequeñas, de modo a provocar en el utente una sensación espacial muy fuerte. Entonces ves aquí unas fotos en secuencia de esta instalación. Yo me gusta de llamarle este pabellón porque al final esto es un edificio, y que decidimos también de dejar la estructura por fuera visible, también porque este es de presupuesto, pero al final nos interesaba crear relaciones con el edificio existente y demostrar la forma de construir este escenario, y por dentro crear una atmósfera más cerca de la realidad, de un edificio acabado, para representar lo más próximo posible de la realidad estos espacios que ya existen. Vienen aquí la complejidad y la imprevisibilidad de que esta planta al final ha dado volumétricamente, y las relaciones muy interesantes que tiene con el entorno, el paisaje, la luz, los edificios existentes. Y después decisiones muy pragmáticas. Por ejemplo, estos muros de ladrillo no estaban en proyecto, pero en obra había necesidad de crear peso en la base del edificio, sino con el viento iría a volar. Entonces fue un proceso también de construcción muy pragmática, y al final la forma, que era lo que los curadores querían, ha sido un resultado prácticamente funcionalista, y la autoría al final se ha desaparecido porque se tornó todo muy anónimo, y ya era muy difícil decir si este espacio era mío o de Office o de Marc. Este espacio tenía después contenidos, que son estas hojas A3, con una temática que tenía que ver con la curaduría, que no voy ahora a explicar, y que ha sido hecho por un estudio de París que se llama SOX Studio. El tercer tema fue que encontré en esta procura de estos proyectos que he hecho a lo largo del tiempo. Le llamé dispositivos elementales porque son exposiciones en que, no solo por cuestiones de presupuesto, mas también por cuestiones conceptuales y por aquello que se pretendía exponer, se decidió de hacer una intervención prácticamente invisible o prácticamente muy sutil para enfatizar el objeto exponido. La primera es, Loureiro es un nombre de un arquitecto portugués de Porto, que ha sido mi profesor, que hace 2 años ha hecho 90 años, sigue viviendo, está muy bien, y sigue trabajando. Y es un arquitecto que ha construido más de 300 obras, construido, no solo proyectado, construido. Es una figura mítica de Porto y es de la generación de Tábora, y entonces la facultad donde enseño me encargó para hacer el cumpleaños de este arquitecto y de esta persona, que es una magnífica persona, de montar una pequeña exposición para celebrar su aniversario. Entonces la cuestión fue cómo exponer, y el espacio era el Museo de la Facultad, que no sé si sabéis, la facultad es un proyecto de Álvaro Siza y tiene un museo muy bonito que es un espacio circular, pero no es muy grande, es pequeño. Entonces, ¿cómo en una celebración de un aniversario tan importante demostrar de una forma sintética la obra tan grande de un arquitecto tan importante y con tanta obra, con más de 300
obras construidas. Entonces corrí el riesgo de seleccionar 3 obras suyas que me parecieron muy importantes y hacer una síntesis de su vida y de su obra. Entonces cogí su casa, que ha construido en los años 40, en el final de los años 40, y cogí esta foto de su sala, que es el sitio donde pasa la mayor parte de su tiempo ahora. Cogí un edificio que ha hecho en los años 50, de inspiración modernista, cuando estaba ainda muy influenciado por el modernismo, sobre todo de la tercera vía, del Tinten y tal. Y cogí un tercer edificio, una tercera foto de un edificio de su fase de los años 70, muy influenciado ya, como podéis ver, por los organicistas y por la arquitectura nórdica de Alvar Aalto. Entonces la exposición fue esta idea de coger estas 3 fotos, hacer unas maquetas de estos 3 edificios en la misma escala y exponerlas en este magnífico espacio, que es un espacio fantástico. Y entonces, para quien no conoce este arquitecto, y los alumnos de hoy no saben quién es, me pareció ser una forma muy sencilla, pero eficaz, puedes volver atrás, de demostrar su trabajo en diferentes fases. Y después, del otro lado de la pared, que es una pared plana, hemos hecho una entrevista del arquitecto y lo pusimos hablando, que es, pienso yo, una de las mejores formas de conocer la vida y la obra de un arquitecto tan mayor, hablando de su propia vida y de su propia obra. Y esta fue, en esta temática de la elementariedad, esta fue la primera exposición que he organizado para un amigo mío que es fotógrafo, que quería hacer en una galería muy pequeña en Porto, una sala muy pequeña, como un tercio de este espacio y la mitad de la anchura, fotografó un paisaje con una sola foto y quería dar una sensación de infinitud a través de una idea de repetición. Entonces, lo que ha hecho en este espacio fue crear este muro en el medio del espacio y después la pequeña sala al fondo para intentar de dar una sensación labiríntica de espacio infinito. Y entonces, con este simple muro al final, al medio de la sala, hemos conseguido crear la sensación que el artista pretendía. Y después, al final, había este nicho que era como un misterio, donde puso este pequeño degrado donde las personas iban a ver por un hueco un pequeño film del paisaje que estaba repetido infinitamente en esta fotografía. Y ahí se veía ya un gran plan de paisaje moviéndose con el viento, el sonido, todo eso. También en esta idea de muy pocos elementos o la operación ser una cosa muy pequeña, en la exposición de la Bienal de Chicago me pidieron de hacer algo sobre mi obra y entonces trabajé con un artista fotógrafo, un artista portugués con quien trabajo hace algunos años. La temática general de la Bienal era Making History. Y entonces pensé de demostrar mi propia historia, la historia de las construcciones que he hecho durante estos años desde que empecé a ser arquitecto. Entonces le llamé, puedes pasar, Before and After Architecture. Y decidí de poner una serie de obras, pienso que 7 obras, en 2 momentos muy distintos, pero
quizá los dos momentos más importantes del proceso del arquitecto. El momento de primera concepción, que en mi caso es hecho con dibujos a mano, y después fotografar las obras hoy, como están ahora. Entonces hemos hecho esta composición en la pared que nos han dado a partir de una trama, y la idea era de crear un caleidoscopio de imágenes de estas obras como están hoy, obras todas muy distintas como casas, escuelas, viviendas sociales, casas, edificios de oficinas, fábricas, y establecer un diálogo entre ellas y entre estos dibujos y las fotos. Y entonces al final lo que tenemos es una especie de mosaico muy sencillo, que después es complementado con también unos filmes en Super 8 de dos escuelas, donde aparecen también la vida, el uso de estos edificios. En escuelas esto se torna muy impresionante, ¿no? La apropiación del espacio que la gente hace de aquello que proyectamos. Aquí, perdón. Aquí había también una pequeña sutileza, que era que los dibujos estaban con un caixillo, ¿se dice? Un marco, y las fotos estaban solo puestas en la pared, el papel sobre el muro. Un poco para exprimir que el dibujo es un momento más cristalizado y la foto es un momento que ya no sigue como está, porque la foto es de algo real que va siguiendo embelleciendo, que se va transformando. Puedes voltar. El cuarto tema le llamé la caja blanca con luz natural. Esto es algo que es un tema que es muy interesante y que pienso que tiene un poco también que ver con la discusión que ha habido antes, que es esta cuestión del espacio para exponer, cómo es el espacio más eficaz para exponer. Entonces hay una galería en Porto que se llama Galería Quadrada Azul, que tenía este espacio un poco caótico. Es una galería muy buena, pero tenía un espacio que no era muy interesante, muy caótico, así, con un lucernario, una relación tiene una ventana en la entrada y una ventana al fondo para un patio, pero no era un espacio un poco anacrónico. Entonces el galerista me pidió de hacer una intervención sencilla, pero de modo a dar un otro conforto al espacio, una otra clareza al espacio también para los artistas tener más facilidad de organizar sus instalaciones. Entonces mi idea fue una cosa muy simple, que fue de ponerle el espacio un poco más corto para tornar más claro el principio de la galería y el final. Y después tornar el espacio geométricamente más claro. Entonces he hecho un envelope que al fondo regularizaba las irregularidades del espacio original. Y después he potenciado la iluminación de los dos topos de este espacio, que es la entrada y el patio al fondo, y el lucernario que estaba ya existente en el medio del espacio de exposición. Entonces ves aquí una axonometría, y esto después tiene una analogía con la arquitectura, porque hay una puerta y hay una ventana que mira el patio. Y el resto son muros para exponer. ¿Puedes pasar? Entonces veis aquí la puerta y al fondo la ventana, que da un nuevo límite a la galería y establece una nueva relación con el patio. Y he puesto también este muro amarillo para ocultar un anexo muy feo que había al final de este jardín. Y ven ahí también, con
Con este movimiento de tieto muy sutil, el lucernario, que antes era un vidrio sin mucho interés, gana un otro protagonismo e introduce una variación lumínica interesante en el espacio, pero al mismo tiempo produciendo una luz muy homogénea, que es lo que los galeristas y los artistas les gustan. Pero para mí como arquitecto era muy importante tener estas relaciones con el exterior, a través de la puerta y de la ventana. Y al fondo he dibujado esta pared, este muro amarillo que tiene un corte por causa de un árbol para también limitar la visual de este patio existente. Bien, para finalizar voy a mostrar un poco más de arquitectura, pero no voy a enseñar el proyecto. Y esta historia tiene que ver con un... ¿Puedes pasar? Esto, San Juan de Dios, es el nombre de un barrio muy antiguo en Porto, de los años 40, que tenía casas muy pequeñas, la gente vivía en condiciones muy miserables. Y en 2013 el barrio estaba prácticamente abandonado, ya no había nadie viviendo ahí. En 2013 el gobierno de la ciudad decidió hacer un concurso para revitalizar este barrio, poner las casas más grandes, y el barrio tenía 120 casas y la idea era tornarlas mayores, o sea, poniendo menos casas, 97 casas. Entonces, esto puedes voltar. Este título, Elementaridad, Secuencia y Fisicalidad, tiene que ver con dos ideas. Para mí, el momento más importante de la arquitectura es el momento de la construcción, porque es el momento en que el arquitecto entiende lo que está haciendo finalmente, porque el proyecto es una tesis, el proyecto es una teoría, y el momento que empieza construyendo, empieza a entender lo que ha dibujado. Y es también el momento en que ainda puede tomar decisiones de modo a corregir lo que está dibujado. Y entonces, esto es un proyecto con presupuesto, habitación social, viviendas sociales, un presupuesto muy, muy bajo. 400 euros el metro cuadrado, que en Portugal es muy poco. Y puedes voltar, entonces puedes voltar atrás. Este título tiene que ver con este proceso duro de dibujo muy comprometido, con un presupuesto muy bajo, intentando producir un espacio con calidad, con áreas muy pequeñas, haciendo algo que tiene que ser muy secuencial y muy repetitivo, si no el presupuesto se descontrola. Y la fisicalidad tiene que ver también con este proceso de construcción que, como viste, para mí es el más importante, pero también el más fascinante, ¿no? ¿Y por qué vos enseño este proyecto en este contexto artístico, digamos, en este contexto de la relación entre la arquitectura y el arte? Porque haya habido una feliz circunstancia que este artista con quien trabajo está fotografando este espacio desde los años 90. Entonces le pedí de continuar ese trabajo que tenía una componente paisajística y social muy fuerte, continuar ese trabajo suyo, visual, es un artista visual, es un fotógrafo, por la ocasión de esta construcción. Entonces es el ambiente del espacio, es un sitio periférico, es dentro de la ciudad de Porto, pero ya muy periférico, muy olvidado, con carreteras con trazados dubidosos que agredieron el tejido urbano, pero al mismo tiempo es un espacio que tiene una luz mágica, una luz magnífica. Esto es el plan original de barrio, que es un plan muy bonito porque es un plan que tiene como inspiración
las plantas de Garden City, de británicas, en forma de ferradura, con una topografía fantástica, y la planta, los arquitectos, los ingenieros, no eran arquitectos, que han hecho este plano, han hecho con un respeto increíble con la topografía. Y había este hueco vacío, que era un misterio, y entonces fue el sitio donde aproveché para hacer la ampliación del barrio, porque como cada una de estas casas eran muy pequeñas, por ejemplo, en estos volúmenes había antes 3 casas y con mi proyecto pasaron a haber 1 o 2, entonces tuve que ampliar el barrio para conseguir el número de casas que era pretendido. Pero bien, esta es solo una curiosidad, no voy a mostrar el proyecto, voy a mostrar las imágenes en esta idea de la fotografía representando un proceso de proyecto, pero que nace mucho antes de cuando llegue el arquitecto. Estas las casas como estaban, tienen una construcción muy interesante en piedra con una cobertura en madera que decidimos de dejar, y las fotos de la época. Bien, estas son fotos de los años 90 y 2000, donde se ve la degradación de este barrio. Como las casas eran muy pequeñas, la gente ha sentido necesidad de hacer ampliaciones de estas casas con anexos muy informales, con una salubridad, se dice, muy mala. Y entonces lo que hemos hecho fue redefinir estos volúmenes desde el punto de vista constructivo y desde el punto de vista tipológico. Entonces con los volúmenes hemos construido nuevas tipologías y hemos construido nuevas casas con nuevos volúmenes para ampliar el barrio, pero al final lo que se ve es que las casas nuevas han pegado en la aritmética, en la forma y en la escala de las casas antiguas para hacer una continuidad más o menos tranquila del espacio existente, quitando todos los anexos de modo a volver a tener esta topografía muy bonita con estos volúmenes soltos en el paisaje. Después este espacio tiene una luz increíble y tiene también una cosa interesante, que es un barrio que comienza en un ambiente urbano muy fuerte y termina en la punta azul con un ambiente muy bucólico, que es algo que en Porto ainda pasa, como se ve aquí también en Bogotá, que de repente estás en un ambiente vegetal. Entonces estas son las fotos que el fotógrafo está haciendo, que es esta idea muy física del proceso de construcción. Y estas imágenes al final pueden ser también las propias imágenes de exposición de una concesión, de un proceso. Aquí ven ya el volumen nuevo que va a buscar la escala y las ventanas de los antiguos que están ahora a ser remodelados. Entonces el fotógrafo va también en estos aspectos más físicos del cotidiano de la construcción y de las técnicas de construcción que dibujamos para después poner el edificio funcionando. Y lo que es interesante es cómo estas cosas tan técnicas al final dan imágenes casi tan abstractas, ¿no? El edificio antiguo expectante, el nuevo, las casas por dentro, muy pequeñas, con muy pocos materiales, siempre la misma ventana que viene de las ventanas antiguas, pero que cambiando de posición en el espacio, cambian el carácter del espacio. Entonces también esta relación entre los dibujos iniciales y la obra final. Y para terminar esta imagen, que es la punta azul del solar
que quería que se mantuviese así. No sé si va a ser posible, pero es el sitio donde está mirando, todas las ventanas están mirando para este sitio que es misterioso y acaba con esta curva en la estrada. Pero no sabemos si van a construir aquí un predio, un edificio muy grande, pero en cuanto dura es muy interesante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nuno, por la presentación. Vamos a abrir un pequeño ciclo de preguntas. Si quieren, yo puedo empezar con una para condimentar la conversación, y me gustaría preguntarle a Nuno cómo sucede esta situación en Portugal en la que uno podría describir dos territorios que hacen a su manera arquitectura. Para los que no son arquitectos, me refiero específicamente a las dos maneras de hacer arquitectura que hay tanto en Lisboa como en Oporto, y hay un sinnúmero de arquitectos bien interesante. En Lisboa está Ricardo Bach Gordon, está Aires Mateus, está Carrillo da Graça, y en Basel, en Oporto, está Nuno. Tienen dos premios Pritzker, Álvaro Siza Vieira y Soto de Moura, así como Tábora y muchos otros arquitectos. A la pregunta que quería ir es, ¿cómo se entiende dos cosas? La primera, siempre en el espíritu de uno ver arquitectura, resalta el espíritu de ver arquitectura portuguesa. Siempre se ve un sentido de, la palabra no existe, pero portuguesidad. Hay una manera bien particular portuguesa de entenderlo. La primera pregunta es, ¿a qué crees que se dirige o por qué se produce ese carácter tan fuerte de que podamos identificar la arquitectura portuguesa siempre como arquitectura portuguesa? Y la segunda, ¿cómo sucede este encadenamiento entre generaciones y entre maestros? Tábora fue el profesor de Siza con Soto de Moura, y bueno, y la cadena continúa, así como en Lisboa también hay ese correlacionamiento. Cuéntanos un poco cómo entiendes estos puntos. Bien, no sé si tengo la respuesta. Yo pienso que tiene algo que ver con, no sé si la palabra es la mejor, con una cierta idea, hay un condicionalismo muy fuerte para hacer arquitectura en Portugal. Puede parecer que no hay, pero hay. Y entonces, por ejemplo, desde los años 50, los arquitectos, con Tábora, sobre todo Tábora inició este proceso, los arquitectos, como entendieron que no era posible ser modernista como eran los modernistas del centro de Europa, porque no teníamos los medios, ni teníamos la cultura intelectual, no había la cultura, no teníamos los medios, y también culturalmente el modernismo podría ser algo anacrónico en un país europeo que planteado con un clima. ¿Vale? Y esta es mi interpretación, no sé si es así, pero lo veo así. Entonces los arquitectos han, no sé si quizás circunstancialmente, se han apegado a la tradición, pero no a la tradición de una forma conservadora, pero más de una forma conservadora en sentido del pintoresco o de la forma. No, la tradición en el sentido
de las formas de construir, ¿entiendes? De las formas de estas construcciones se relacionaren con el entorno, el contexto, pero no el contexto de un punto de vista abstracto, el contexto mismo de un punto de vista físico. ¿Dónde está el sol? ¿Cómo debemos hacer para nos protegernos del sol, del viento, del frío, del calor y tal? Entonces, cosas así muy elementares que después, claro, también produjeron una idiosincrasia autoral. Entonces, yo digo que es una cosa muy compleja. No es fácil decir por qué, pero yo pienso que esta forma de hacer las cosas empieza en este momento en que los arquitectos portugueses, de una cierta forma, abandonan el modernismo ortodoxo, ¿entiendes? No sé si estoy diciendo una barbaridad, pero es lo que me suena. No, suena muy lógico y convincente. Yo quisiera abrir las preguntas también al público para no sentarme yo en la palabra. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario o algo que agregar? Yo tengo más preguntas, pero... I'm going to ask in English, Nuno. Can you hear me? Yes. Really interested in your sort of opposition pair between spaces that have a clear architectural character and identity in which you intervene as an exhibition architect versus the white cube, which you also have a certain interest in, but actually in breaking up. So I was wondering, if you think about exhibiting architecture, what spaces do you think are more successful and why? Which typology of space? I would say both. I would say both, because I think my experience with these situations is that you react. The architect always reacts somehow to what the curator and gives you as a content, and to the space that it's given to you. So I can imagine an architectural exhibition in a space which is more emphatic, more tectonic, or whatever, more strong. And I also see, and I can imagine, and I think I've seen already, an architectural exhibition in a more neutral space. For instance, I remember a very beautiful exhibition of architecture of Herzog in the Moron. I think it was their first exhibition outside Switzerland in the Pompidou Center, which somehow I can imagine that space is a space in between these two characters, because it's a space which has a lot of information, and at the same time there's a plan like the walls and the floor which is a little bit more neutral. And they made this installation with long tables. I don't know if you remember that. And it's like a kind of a metaphor to this idea that maybe there is you can work with both, and maybe there is even an in-between situation, or a more hybrid situation that also works. Nuno, quisiera preguntarte en qué momento entra el papel del arte en la obra arquitectónica, en tu obra arquitectónica. Pienso yo. Se ha hablado de eso en la primera charla, porque la arquitectura es un arte social, claro, sobre todo, pero tiene una componente formal, por consecuencia, o a veces a priori estética, y mismo el proceso de construcción del proyecto tiene similitudes con procesos de construcción artística. Entonces se puede decir que el arte hace parte
¿no? Como hace parte como del punto de vista, de un punto de vista genérico de su naturaleza, de la arquitectura, del proceso arquitectónico. No sé si te respondo, si te contesto. Si estás preguntando cómo entra el arte como una cosa exterior a la arquitectura, eso ya me parece un poco más arbitrario y quizá artificial, ¿no? Porque tienes una escogencia minimalista, o sea, ¿de dónde viene formalmente el minimalismo en tu obra? ¿Estás llamando eso? Sí. ¿O no? No es así. Bien, yo tengo un interés ecléctico por la arquitectura. Esa es la primera cuestión. Después, aunque puede parecer, pero la abstracción, que pienso que tiene que ver con minimalismo, es, por muy sorprendente que te parezca, es algo que no me interese a priori. Me interesa más para una circunstancia específica, que es un proyecto, es siempre una circunstancia específica, comprender cuál es el dibujo y la materialidad más adecuada que da una mejor respuesta al problema que tenemos. Si al final hay esa interpretación, no es un objetivo del proyecto. No es. Quizá en vez de... yo pienso lo que podría estar queriendo decir es hay una idea que esa es premeditada y puedo decir también sin muchos problemas, un poco obsesiva, de simplicidad, de quitar cosas para tornar todo más... Pero no tiene que ver con una idea estética, de limpieza, tiene que ver con una idea de clareza del espacio, porque el espacio, cuando tiene una cierta clareza, al final se torna más complejo, o se puede tornar más complejo. ¿Puedes poner una foto de uno de esos? Una foto para demostrar lo que estoy diciendo. ¿Para atrás? Este es un espacio muy sencillo. Yo no lo llamaría minimalista porque tiene una puerta, pero es un espacio que está disponible para se tornar complejo por la apropiación que la gente se va a hacer de él. Entonces la idea minimalista es una idea es un cliché, ¿entiendes? La simplicidad no tiene que ser minimalista, es una otra cosa. Bien, y esto más una vez tiene que ver con la respuesta que ha dado a Camilo, que es esta idea, esta tradición que no es una tradición formal, ni conservadora ni pintoresca, es una tradición que viene de una forma casi vernacular de construir. Esos espacios son muy sencillos por una única razón, que tenían que ser sencillos porque los medios para los hacer eran muy escasos y siguen siendo. ¿Entiendes? A mí, yo quiero agregar algo, Nuno, que me ha gustado mucho que dijiste. Es que yo creo que uno de los grandes temas de la arquitectura contemporánea es la construcción de lo específico, de algo que es absolutamente tangible con los medios que están disponibles, sin jugar los trucos que, digamos, se jugaron en la arquitectura en los últimos 20 años. Y esa construcción de la especificidad de los elementos
es importante en un mundo en el que hoy se le apuesta a todo lo que es cambiante. Si pensamos, la arquitectura es extremadamente lenta y el mundo va o pretende ir extremadamente rápido. La arquitectura de alguna forma es ese punto de conciliación donde el tiempo se logra detener por un momento, porque sufre de procesos técnicos y constructivos. Y construyendo sobre esa idea de la construcción, me gustaría que hablaras o expandieras un poco la idea que me ha gustado muchísimo de la construcción como ese espacio donde se corrige o donde se verifica lo que se piense o lo que se piensa. Cuando comparamos eso con otras profesiones, podemos ser suficientemente cínicos también de decir que el médico no tiene la posibilidad de corregir, el abogado posiblemente tampoco, pero la arquitectura siempre tiene como esa tercera vía o tercera vida que la construcción facilita: corregir, verificar, precisar esa intuición. Entonces me gustaría que expandieras un poco la idea de cómo, de qué piensas o cómo surge ese proceso cuando te enfrentas a los proyectos, qué instrumentos, qué situaciones se ponen en contexto cuando se diseña. Hace un par de años hubo un seminario en el GSD que se llamaba Design Techniques. ¿Podríamos hablar de Design Techniques? Lo que es fascinante de ser arquitecto es que, para mí, a lo largo del tiempo, el próximo año, hace 20 años que abrí el despacho. Lo abrí en 98, ¿se dice 98? Y ya he construido unas decenas de obras, y lo que es fascinante es que cada vez que empiezas el proyecto, tienes siempre esta idea un poco lírica y infantil de que vas a poder utilizar algo que has utilizado antes y va a ser más fácil y tal. Y lo que sucede es que eso no es posible. Bien, si quieres hacer algo con calidad, eso no es posible, porque cada proyecto tiene una especificidad muy precisa, muy concreta, que ya no tiene nada que ver con el anterior o otro, mismo si sea también una casa, que has hecho un montón de casas, si sea un edificio público, si sea lo que sea. Entonces, es como se comienza siempre de principio. Esa es mi sensación. Y por eso tengo siempre esta sensación que la verdadera prueba de tu tesis, que es el proyecto, es cuando lo construyes, ¿no? Porque los dibujos, las maquetas, son siempre una abstracción que te va vas intentando anticipar la realidad, pero después cuando la realidad llega, tiene peso, es físico, es táctil, tiene escala, que es una cosa que es muy difícil de antever en el proyecto. Claro, lo intentas con maquetas, dibujos y tal. La escala, que es es la dimensión del edificio cuando ya estás dentro del edificio. Porque cuando tienes el dibujo solo tienes la dimensión, pegas una regla y mides, ¿cómo se dice? Mides una habitación, por ejemplo. Pero cuando estás dentro de la habitación, ya no es solo la métrica, es la relación de tu cuerpo con el espacio, esa es la escala. Entonces hay siempre una idea, hay siempre algo de sorprendente en las obras. Y eso es el momento más fascinante de la arquitectura, para mí, sigue siendo de la arquitectura. Y claro, después hay otro momento muy interesante que es yo tengo la felicidad de tener muy buenas experiencias, que es la apropiación que la gente
hace del espacio que has concebido de una forma muchas veces casi solitaria, porque viene todo de tu cabeza, entonces es algo un poco, claro, después hablas con el cliente, tienes los ingenieros y tal, pero la génesis del proyecto es siempre un momento íntimo, lo diría. Y después acontece algo que viene la gente, se apropia, interpreta y se apropia de algo que has concebido de una forma muy introspecta. Entonces, esta complejidad mental y cultural es lo que torna la arquitectura una disciplina tan fascinante, porque va de un momento muy genérico y abstracto, que está prácticamente en tu cabeza, hasta un punto de embellecimiento, ¿se dice?, del propio edificio. Y entonces es este mundo increíble, ¿no? Nos queda tiempo para un par de preguntas, pero yo antes de las preguntas quiero jugar al Departamento Administrativo Nacional de Estadística. ¿Cuántos de ustedes son arquitectos o cuántos son estudiantes de arquitectura? Me gustaría que levantaran la mano, por favor. Okay. O sea, tenemos un público bien arquitectónico. Muy bien. Y otros que no, que venimos del arte. Y tengo una pregunta, y es si bueno, me imagino que hay casos, pero en donde algún planteamiento arquitectónico viene de que alguien te pide que una obra de arte, o sea, que parte, al revés de lo que tú venías diciendo, que una obra de arte sea de donde parte un diseño o un espacio, que alguien te pida, tenemos esta obra de arte y hay que concebir un espacio en función de esa obra. No me ha sucedido de esa manera, pero la primera exposición que enseñé tenía este conjunto de fotografías con una dimensión específica y con autores muy definidos, pienso que eran 10 artistas, y entonces todo ha sido dibujado en función del espacio existente y de la obra a exponer. En las otras era todo un poco más, los contenidos eran un poco más imprevisibles. Por ejemplo, en esa que tiene la grande mesa, la mesa fue una defensa que yo tuve de resolver un problema porque los comisarios no conseguían decir no conseguían especificar los contenidos. Eran maquetes, dibujos, no sé qué. Entonces, ¿entiendes? Bueno, yo creo que con esta pregunta damos por terminada la sesión de hoy. Nuno, muchísimas gracias por venir, fascinante, y seguimos pendientes. Gracias.